yo quiero leer en esta noche lo que Pablo escribe a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, ahí voy a estar leyendo esa referencia, porque yo quiero que entendamos la importancia del Evangelio en nuestras vidas, porque hemos oído muchas veces que personas dicen, sí, yo tengo el Evangelio de Cristo, pero algo importante que nosotros debemos entender y poder estar seguro de que si yo tengo el Evangelio, yo tengo que vivir ese Evangelio, porque se da esto, muchas veces yo digo que tengo el Evangelio, pero no vivo el Evangelio. Son dos cosas muy diferentes. Vivir el Evangelio requiere entrega, requiere sacrificio, requiere un dominio propio, y es algo muy interesante. Así que un saludo a todos, mi hermano Byron también, que viene acá al programa, ¿verdad? Dios bendiga a él y su familia, hermana Jessica, y a todos mis hermanos de Iglesia de Dios con Propósito, ¿verdad? Que Dios bendiga a los pastores también en diferentes departamentos de Nicaragua, y Dios bendiga a cada uno de los que han tomado este Evangelio y levantan esa palabra de Dios en alto, y cada día nos cuidamos para el Señor. Bien, voy a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Oiga, qué interesante lo que el apóstol Pablo le está diciendo acá a la iglesia de los Corintios, porque muchas veces nosotros creemos que estamos en el Evangelio, que estamos en el verdadero Evangelio. Yo le digo en esta noche, no solo porque yo tengo una Biblia, camine con una Biblia en mano, yo tengo el Evangelio verdaderamente. El Evangelio, acá Pablo lo está diciendo claramente. El Evangelio, yo primero tengo que recibirlo. Y quizás usted diga, pero ¿en qué consiste ese Evangelio? Oiga bien lo que dicen los otros versos. Porque primeramente, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y sigue diciendo el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Acá el apóstol Pablo está diciendo, todo lo que Cristo vino a hacer es a cumplir aquella palabra que se había hablado a través de profetas 700 años antes, a través de Isaías. Podemos ver capítulo 53, habla de ese cordero inmolado que fue llevado, no abrió su boca, fue golpeado. Dice que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que Pablo está diciendo. El verdadero evangelio es recibir a aquel Cristo que vino a morir por nosotros. Y una vez que lo recibimos, es para llevar una vida de cambio, una vida diferente. Es para llevar una vida conforme a las Escrituras. Por eso Pablo les está diciendo, el evangelio, oiga, una vez más, se lo vuelvo a leer. El evangelio que os he predicado, verso 1, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ya vio que hay dos cosas ahí nomás. Primeramente, lo recibo. Ah, sí, porque muchos dicen, sí, yo sé que Cristo murió por mí. Murió por mí en la cruz del Calvario. Nosotros decimos, sí, murió por todos, así es. Pero eso es para todos, lo recibimos, Él murió. Pero otra de las cosas importantes que yo tengo que hacer es perseverar en ese evangelio. ¿Cómo yo persevero en ese evangelio? Y acá me sigue diciendo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra. ¿De qué palabra me está hablando? Esta palabra santa, esta palabra de las Sagradas Escrituras. Yo tengo que retenerla en mi corazón, como el mismo
apóstol Pablo dice, 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo me edifica. Cuando yo he recibido a Cristo, yo tengo que ser diferente. Cuando yo he recibido a Cristo, tiene que haber un cambio en mi vida. Ese es el evangelio, aquel que Cristo que vino y murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y que al tercer día resucitó. Ese es el evangelio que yo recibo. Ese es el evangelio, dice Pablo, que yo lo recibí y ese es el que estoy transmitiendo. Cristo un día, cuando yo estaba ciego, cuando estaba vendado en mi manera de vivir, Cristo llegó, me cambió la vida, me hizo diferente y gracias a Él he entendido el valor del evangelio. Porque muchos decimos tener el evangelio, pero no perseveramos en el evangelio. Usted puede tener el evangelio, recibe que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero otra cosa es perseverar en el evangelio. Cuando yo persevero, yo tengo que dejar muchas cosas que no agradan al evangelio de Dios o a su palabra. El evangelio es claro. Por eso dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder es para salvar nuestras vidas, para librarnos. Y quizás muchos se hacen la pregunta y dicen, pero ¿de qué me va a librar el Señor? Si he escuchado personas que dicen, no, acá lo que uno hace las paga. Hay muchas personas que hacen tanto daño y acá quizás podemos decir ni la policía a veces los atrapa. Y se van ilesos aparentemente. Pero hay un juez de todos, que un día vamos a estar delante de Él. Y usted puede leer en el libro de Eclesiastés, Salomón lo decía, 12:14, que un día vamos a estar en ese juicio. Y ahí vamos a traer toda obra delante de Él. Dice, sea buena o sea mala. Ahí vamos a traer todo lo que hicimos delante de Él. No va a haber nada que se pueda esconder, porque Él nos conoce, Él nos hizo. Y por eso es que yo quiero animarles a que si usted dice, yo recibo el evangelio, yo recibo que Cristo murió, fue sepultado y que al tercer día resucitó. Él murió por mis pecados, Él murió por todo lo que yo era, Él murió por mi familia, por cada uno. Murió Él, sí. Pero yo tengo que recibirlo y tengo que perseverar en ese evangelio y yo tengo que retener esa palabra. ¿Qué palabra? Esto que estamos recibiendo, eso que Cristo hizo, eso que Cristo, dice el apóstol Pablo, que Él vino, se despojó de todo. No estimó el ser Dios como Dios, sino que se despojó y dijo, yo voy a ir a morir por la humanidad. Y Él se dio. Pero me gusta lo que Pablo dice a los Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él mismo contesta y dice, de ninguna manera. Cuando yo he recibido el evangelio, cuando yo persevero en el evangelio y retengo esta palabra en mi corazón, yo tengo que llevar una vida diferente. Yo tengo que tener una vida de cambio. Y por eso Pablo dice en el verso 2, Romanos 6:2, que de ninguna manera, porque una vez que hemos recibido a Jesús, una vez que esa gracia alcanzó nuestras vidas, no es para continuar en la misma condición. Pero he escuchado muchas personas que dicen, sí, yo tengo el evangelio de Dios, pero continúan haciendo lo mismo. No sé qué evangelio es, pero no es el de Cristo, porque el evangelio de Cristo dice en primera de Pedro 1:16, ser santos porque yo soy santo. Cada día nosotros tenemos que a través de la palabra nosotros somos limpiados, a través de su Santo Espíritu somos regenerados y no podemos continuar de la misma manera. Si usted me dice que tiene el evangelio de Cristo, pero usted anda haciendo cosas que no agradan a Dios, eso no es evangelio. El evangelio es esto: reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y reconocer no es que me golpee nada más el pecho y diga, ah, sí, yo hice mal hoy y mañana continúa lo mismo. No, es para entregar mi vida y decirle, Señor, yo quiero que tú me cambies, me transformes y me hagas diferente. Señor, yo quiero servirte. Qué lindo es cuando nosotros podemos
entender quién era Saulo de Tarso y luego el apóstol Pablo. Usted puede ver Hechos capítulo 8, 1 en adelante. Ahí usted puede ver donde dice que él asolaba la iglesia, destruía la iglesia de Cristo, porque él pensaba que ese pueblo nada más andaba corrompiendo a la fe que ellos tenían, pero él estaba equivocado. Luego vemos Hechos 9, dice que él iba rumbo a Damasco, pero ahí se le presentó el mero Cristo y él tuvo una visión. Y Cristo se le presentó tal y todo lo que él había hecho por cada uno de nosotros. Ahí él tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue diferente. Ese es el evangelio que él está diciendo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y yo quiero hablarles a diferentes hermanos, amigos, que a veces dicen, sí, yo ya lo tengo, yo ya lo recibí. Pero hay muchos hermanos también que dicen, yo ya recibí el evangelio. Pero si usted me está oyendo y dice que ya lo recibió, usted tiene que perseverar en ese evangelio. Y esta palabra, nosotros somos retenedores, somos sus vasos, somos un corazón, un recipiente. Tenemos que retener esta palabra. ¿Y qué quiere decir si yo retengo la palabra? Que eso se va a reflejar con mi manera de ser, con mi manera de andar, con mi manera de hablar, con mi conducta, con mi comportamiento. Eso es cuando usted retiene la palabra. Por eso es que Jesús, él decía, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si yo retengo la palabra de Dios en mi corazón, yo la recibo, yo persevero y retengo esa palabra, esto se va a reflejar en mi vida, la vida de Cristo. Sus palabras se van a reflejar en mi vida. Eso es tener el evangelio, tener a Cristo, aquel que lo dio todo, que fue inmolado, fue golpeado, azotado, herido. Eso es tener el evangelio. Ese es el evangelio. Son buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Él vino y lo dio todo por mí en la cruz del Calvario, para que usted y yo alcancemos esa salvación tan grande, esa gracia que solo a través de Cristo. Por eso yo le invito en esta noche, recibe el evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? En recibir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es todo. Recibir a través de mi fe y decir, Señor, yo abro mi corazón. Yo invito, Señor Jesús, que tú entres y tu Espíritu Santo me regenere, me haga diferente. Señor, yo quiero recibirte, yo quiero perseverar y yo quiero retener tu palabra. Yo ya no quiero seguir en esta condición. Ese es el evangelio de Cristo. No es tantas cosas, tanto es eso. Recibir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aquel Cristo que lo llevaron y no abrió su boca cuando estaba ahí ante Poncio Pilato, con su boca cerrada. Pero ¿sabes qué quiere Él? Como dice Santiago 1:22, que seamos retenedores de su palabra, no solamente oidores, sino que podamos retener su palabra. ¿Y dónde la vamos a retener? En nuestros corazones. Por eso es que Cristo también Él lo decía. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto? Por la palabra que hay en ti. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos dicen, hey, sí, yo estoy en el evangelio, pero me refleja otra cosa. Yo ando en el evangelio, pero no vives el evangelio. Porque cuando te viene el momento de pecar, pecas deliberadamente. Cuando te viene algo ahí oculto, tú lo haces. Pero qué bonito es cuando tú tienes esta palabra, cuando eres un retenedor y la guardas, la atesoras en tu corazón y tú vives para Cristo, te entregas todo para Cristo, lo das todo por Cristo. Él es el único que merece ser exaltado, merece toda gloria. ¿Y qué hago yo para tener a Cristo? Solo abrir su corazón, rendirse a Él. Abrir su boca y decirle, Señor, te necesito. Reconozco que han dado una vida a mi manera. Reconozco, Señor, que fuera de ti no hay nada. Él lo dice en su palabra. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, dice Cristo. Yo soy ese vástago. Yo soy ese árbol fuerte. Y ustedes son las ramas, donde dice, vosotros sois los pámpanos. Y luego dice, separados de mí, nada podéis hacer.
Imagínese una rama frutal. Nosotros vemos que tal vez viene dando, yo he visto en ocasiones, árboles de mango, quizás de diferentes frutas, podemos decir también de aguacate. Y a veces por la mucha carga, esa rama se raja, se quiebra. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquel fruto empieza a marchitarse, toda la hoja, todo. ¿Por qué? Porque se separó. Aquello que lo estaba alimentando se desprendió. Entonces cuando nosotros nos separamos, estamos apartados de Cristo, nuestra vida se seca, nuestra vida es hueca. Pero qué bonito cuando nosotros estamos firmes, conectados a través del Evangelio de Cristo, con nuestro Señor. Y yo le digo a muchos una vez más, una cosa es tener el Evangelio y otra cosa es vivir el Evangelio. Hay muchos que tienen el Evangelio, pero no viven el Evangelio de Cristo. Quizás usted me diga, ¿cómo puedo yo vivir el Evangelio? Aquí están los 3 puntos importantes. Lo recibo, lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Persevero en las enseñanzas de Cristo. Me cuido para Él, llevo una vida que agrade a Dios. Y lo último que nos enseña, y dice, si retenéis, y oiga lo que está diciendo Pablo, la palabra que os he predicado. ¿Y qué palabra predicaba Pablo? Esta palabra de Cristo, esta palabra, y está diciendo todo lo que los profetas vinieron hablando sobre el Mesías, de ese que yo vengo diciéndoles que el Cristo vino a cumplir todo lo que de él se decía. Ese Cristo que vino y lo dio todo por nosotros. Yo te animo de que abras tu corazón. Yo quiero hacerle un llamado a todos, estimados hermanos, amigos, que recibamos el Evangelio, pero tal y como es. Porque muchas veces decimos, sí, yo tengo el Evangelio, yo he recibido el Evangelio, las buenas nuevas, pero necesitamos perseverar y necesitamos retener la palabra dentro de nosotros. Y muchas personas que han conocido ese Evangelio, pero hoy en día andan apartados en diferentes lugares. Y yo le digo, vuelva al Señor, vuelva a abrir su corazón a Cristo. Él espera con brazos abiertos. Yo le digo, hermano, si no puede salir esta semana, no es que yo lo mande, yo le digo, cuídese, quédese en su casita, disfrute ahí los frijolitos, el arroz, el gallo pinto en la cena con su familia. Cuídese en casa, disfrute el tener a su familia. Si los niños les dan tiempo de vacaciones, disfrutemos a nuestros hijos. Es un buen tiempo para que meditemos en su palabra, para que vengamos a la palabra de Jesús y compartamos en familia. Enseñemos el Evangelio a nuestros hijos. Todo aquello que hizo Jesús debemos enseñarles a cada uno de ellos. Así que yo le animo y lo invito en esta noche. Ese es el Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de la manera como Cristo murió por nuestros pecados. Él sufrió, Él fue golpeado, herido por mis pecados. El justo por nosotros que somos tan injustos. El que no tenía pecado vino a morir por nosotros los pecadores. Ese es el Evangelio que nosotros debemos recibir. Y una vez que lo recibo, yo tengo que llevar una vida que agrade a Cristo. Porque mire lo que quiero terminar leyendo, el verso 2. 15:2. Oiga, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Mire qué interesante. Y si no, dice, si no creísteis en vano. Lamentablemente mucha gente está creyendo en vano. Están viviendo a su manera, andando a su manera, y ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es sacrificio, es entrega, es quizás humillación, es dolor muchas veces. Pero un día vamos a ser recompensados, porque Él dice en Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de vosotros, según sean sus obras. Ahí en Mateo 5:12 dice, porque el galardón es grande para cada uno de nosotros en los cielos. Así que debemos de estar firmes en su Evangelio, guardarnos y cuidarnos y llevar una vida que agrade a Cristo.
Si usted dice que tiene el evangelio, yo le invito a que persevere en ese evangelio y retenga la palabra. Cuando eso lo hacemos, la gente va a ver que hay frutos de ese evangelio en nosotros. Si no, creíste en vano.